Continuando con estos videos, vamos a ver ahora lo que es el teorema de Moivre. ¿Qué es este teorema? Bueno, el teorema de Moivre describe una fórmula para determinar potencia o potencias de un número complejo. En forma polar se eleva el módulo, o sea, en este caso R, a la potencia y se multiplica el argumento por el exponente. Entonces, esa es la manera en la que podemos obtener esa potencia de un número complejo en su forma polar. Entonces, un número complejo en su forma trigonométrica elevado a un entero positivo n se puede expresar como, aquí está, de esta forma, número complejo en su forma trigonométrica elevado a un entero positivo se expresa de esta manera. Entonces va a ser r a la n, que son datos que nos tienen que dar en el problema, coseno de n por un determinado ángulo, más i seno de n también por un determinado ángulo. Entonces, los datos que nosotros requerimos para resolver un problema de potencia de un número complejo va a ser r, va a ser n y va a ser un determinado ángulo. Entonces, vamos a ir con el primer ejemplo. Dice, usa el teorema de De Moivre para determinar y expresar en forma binómica para determinar y expresar en la forma binómica o cartesiana A más BI la expresión, la siguiente expresión, que es esta que está aquí, ni más ni menos. Entonces va a ser coseno de pi sobre 6 más i seno de pi sobre 6 elevado a la 3. Entonces, ¿cuáles son estos datos que tenemos? Bueno, r es igual a 1. Ya sabemos que si aquí no hay un número, un coeficiente, pues siempre va a ser aquí un 1 que no vemos o que generalmente no se escribe. Entonces ahí va a ser 1. El ángulo teta en este caso va a ser pi sobre 6 y n va a ser 3. Este es n, esta es la potencia. El ángulo nos lo proporcionan en radianes. En un determinado momento lo vamos a necesitar en grados sexagesimales, por lo tanto vamos a utilizar la fórmula para hacer la conversión. También podemos cambiar la calculadora de modo, pero a mí se me hace mucho más fácil utilizar la fórmula y sirve que practicamos este tipo de ejercicios. Entonces, ese ángulo es igual a radianes por pi por 180 sobre pi. Entonces, ¿cuál es la cantidad de radianes que nos proporciona? Pi sobre 6 y multiplicado por 180 entre pi. Entonces, se elimina este número pi con este otro número pi y únicamente nos queda 180 entre 6, que van a ser 30 grados sexagesimales. Entonces ya tenemos ahí la conversión para cuando la necesitemos. Entonces ya nada más aplicamos el teorema, que en este caso es ya lo vimos. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar ese teorema? Bueno, el problema que necesitamos de conocer su potencia es entonces únicamente vamos a sustituir datos. Entonces, R es 1 elevado ¿a qué? Al cubo, que es esta parte. Esta partecita ya la tenemos sustituida por el coseno ¿de quién? De n nuevamente. ¿Quién es n? Pues es 3. Entonces, aquí vamos a poner en lugar de n, vamos a poner 3. Y el ángulo teta, que en este caso va a ser pi sobre 6. Más i, seno ¿de quién? Nuevamente de n, que obviamente es 3. Y esa n multiplicada por quién? Por pi sobre 6, que es nuestro ángulo teta. Y ya únicamente hacemos aquí la simplificación. En lugar de poner el ángulo pi sobre 6, ya ponemos lo que equivale a grados sexagesimales, que son 30. Entonces va a ser coseno de 3 por 30, más i seno de 3 por 30. Entonces va a ser coseno de 90 grados, porque 30 por 3 es 90, más i seno de 90 grados. Entonces el coseno de 90 grados es 0 y el seno de 90 grados es 1. Por lo tanto, ese 1 multiplicado por i, ¿qué nos resulta? I. Entonces, esta es la potencia de ese número complejo, que en este caso va a ser i. Entonces, ya tenemos ahí el resultado del primer ejercicio. Vamos con el segundo ejemplo. Dice ejemplo 2 y luego ejemplo 1. Ahí me equivoqué, no borré lo que sería ejemplo 1, pero bueno, no afecta mayormente a nuestro ejercicio. Dice, usa el teorema de Moivre para determinar y expresar en la forma binómica A más BI la expresión, esta expresión. Entonces va a ser 1 más i a la sexta.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir a su forma polar esta expresión, porque convertida en su forma polar es mucho más sencilla. Entonces, vamos a hacer esa conversión. Ya sabemos que la conversión para obtener la magnitud de una cantidad, de una expresión binómica o cartesiana a su forma polar es simplemente esta fórmula que va a ser R, que es la magnitud, igual al elemento A al cuadrado, más el coeficiente de nuestro número imaginario al cuadrado. ¿Y esto qué nos resulta? Pues R es igual a ¿quién? A 1. ¿Por qué 1? Porque esta es la parte real de ese número complejo. Más 1. ¿Por qué 1? Porque aquí nuevamente regresamos que el coeficiente de i es 1, aunque no lo veamos. Entonces va a ser 1 al cuadrado. Entonces esa r nos va a quedar raíz cuadrada de 1 más 1 y eso nos va a resultar como raíz de 2. Y la vamos a dejar expresada de esa manera, tal como está ahí. Y ya únicamente también obtenemos el ángulo. Entonces, la fórmula para calcular ese ángulo va a ser que tangente a la menos 1, tangente inversa de b sobre a, es decir, del coeficiente de nuestro número imaginario entre a. Y ese ángulo va a ser tangente a la menos 1 de 1 sobre 1 y va a ser tangente a la menos 1 de 1 y ya únicamente obtenemos ahí que el ángulo va a ser igual a 45 grados. Entonces ya tenemos los datos que necesitamos. R es igual a raíz de 2, el ángulo θ es igual a 45 grados, que es igual a pi sobre 4, y n es igual a 6. Entonces ya nada más, aquí hicimos la conversión de los 45 grados a radianes, en caso de que lo llegáramos a necesitar. Entonces radianes es igual a la cantidad en grados, ahora multiplicados por pi entre 180. Es una fórmula ya establecida. Entonces radianes va a ser igual a 45 por pi sobre 80, que en realidad nos va a resultar pi sobre 4, ya al hacer los cálculos. Y ya únicamente aplicamos el teorema, que es este que está aquí. Todo esto únicamente lo repetí, pero en realidad la sustitución está del signo igual en adelante. Entonces, r, que es raíz de 2 elevado a la sexta, por el coseno de ¿quién? De n, que es 6, multiplicado por 45, más i, seno, también por 6 multiplicado por 45. Y aquí es hacer álgebra nada más. Aquí el 2 lo expresamos como 2 a la 1 medio, porque ya sabemos que la raíz cuadrada de cualquier número, de cualquier expresión, es simplemente elevar ese número o esa expresión a la 1 medio. Y aquí en este caso elevado a la sexta. Todo lo demás exactamente igual. Y luego ya nos resulta que al multiplicar, perdón, 1 medio por 6, ¿cuánto nos va a resultar? 3. ¿Por qué 3? Porque una potencia la multiplicamos por otra potencia, entonces va a ser multiplicación de 1 medio por 6. ¿Y cuánto nos da 1 medio por 6? Pues 6 medios, que 6 medios en realidad, ¿cuánto es? 3. Entonces por eso aquí puse 3. Y ya el 2 elevado a la 3 y ya el coseno de 270, haciendo la multiplicación de 6 por 45 y la i, seno de 270, también haciendo la multiplicación de 6 por 45. Entonces ya únicamente el 2 elevado a la 3, que es 8, el coseno de 270 es 0 y el seno de 270 es menos 1. Aquí en esta parte no puse el 8, la omití, pero lo puse después. Entonces aquí está. El orden de los factores no está en el producto. Lo puse después, está acá. Y ya nada más multiplicar, obviamente, 8 por menos 1 y por i. ¿Y cuánto nos va a resultar? Pues obviamente menos 8i. Entonces, este es el resultado que estamos buscando. En el ejercicio no nos dijeron que lo representáramos en su forma binómica o en su forma polar, lo dejamos directamente en su forma binómica o cartesiana. Entonces, aquí está ya el resultado. Vamos con un tercer ejemplo. Dice, usa el teorema de Moivre para determinar y expresar en la forma binómica A más BI y polar, le nos están pidiendo ambas, la expresión 5, que es la magnitud, con un ángulo de 50 grados y elevado a la 3. Ahí ya tenemos todos los datos directamente, que nos proporciona R, que es igual a 5, el ángulo que es igual a 50 grados y n que es igual a 3. Entonces, únicamente nos hace falta sustituir en la fórmula. ¿Quién es R? 5. ¿Quién es n? 3. Entonces va a ser 5 elevado a la 3. ¿Coseno de quién? De n multiplicado por el ángulo θ, en este caso 50, más i seno
también de n, que es 3, multiplicado por el ángulo, que es 50. Y ya nada más hacemos nuestra multiplicación. 5 elevado al cubo, ¿cuánto es? 125. ¿Coseno de quién? De 150. ¿Por qué de 150? Porque es 3 por 50, nos resulta 150. Aquí únicamente en lugar de coseno es seno y ya únicamente hacemos ahí nuestra operación. Utilizando nuestra calculadora, nos percatamos del que el coseno de 150 es menos raíz de 3 entre 2 y el seno de 150 es 1/2 multiplicado por i, así, tal como está ahí. Y ya en su forma binómica es únicamente hacer la multiplicación de 125 por esta expresión y de 125 por esta otra expresión, resultándonos ¿cuánto? Menos 108.25 más 62.5 y entonces esta es el resultado de lo primero que nos piden en el programa. Y en la forma polar ya tenemos todos los datos. En forma polar ya ni siquiera es necesario hacer ningún tipo de operación. ¿Cuáles datos tenemos? Ah, pues tenemos nuestra magnitud R, que es ¿cuánto? 125, que está aquí. Y tenemos nuestro ángulo, que el ángulo ¿cuánto es? 150. Entonces, en la forma polar queda de esta manera. En la forma rectangular de esta otra. Entonces, ya tenemos la solución para lo que nos están pidiendo en este ejemplo número